¿Qué sucede si existe más de una estructura de Lewis para una molécula? Existe una cosa bastante útil que se llama carga formal. ¿Qué es la carga formal? Esta cosita interesante nos va a ayudar a decidir cuál estructura es más correcta. ¿Por qué? Porque una molécula puede tener más de una estructura, que a lo mejor en el ácido nitroso que hicimos recién, quizás se nos podría haber ocurrido colocar el nitrógeno y los dos oxígenos enlazados entre sí también, ¿cierto? Puede haber sido una estructura. Ahora, si todas las estructuras que hacemos, si todas cumplen con la regla del dueto, con la regla del octeto, son correctas. Todas son correctas, eso ténganlo en mente. Siempre generen todas las estructuras que ustedes puedan hacer y que cumplan con esta regla. Mientras las cumplan, son estructuras válidas, ¿ya? Pero ahora, tiene que existir una propiedad que nos diga cuál de ellas es más estable que la otra, o cuál es más correcta, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que nos entrega la carga formal. Y tiene una pequeña y cortita fórmula muy simple de aprender. La carga formal es el número de electrones de valencia del átomo del cual quiero sacar su carga formal, menos el número de electrones no enlazados y menos el número de enlaces que tiene con los átomos a su alrededor. Es necesario que se calcule la carga formal para todos los átomos de la molécula, para todos y cada uno. ¿Por qué? Porque la suma de todas estas cargas formales debe dar la carga de la molécula. Si la molécula es neutra, la carga formal debe ser 0. Si la molécula está cargada negativamente una vez, la carga formal me tiene que sumar -1. Lo mismo con los cationes, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan en mente. Lo vamos a ver nuevamente con un ejemplo. En este caso con el ácido nítrico. El ácido nítrico tiene 3 estructuras posibles en que todos los átomos nos cumplen con la regla del dueto en el caso del hidrógeno y con la regla del octeto en el caso del oxígeno y el nitrógeno. Todas estas estructuras son válidas, ya lo que yo les decía, mientras una estructura les cumpla con esas reglas, son válidas, solamente vamos a ver cuál es la más estable. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la carga formal para cada uno de los átomos de cada molécula. Vamos a partir con la A, con la molécula A. Y vamos a ir hidrógeno, que es el de acá, el primer oxígeno, el nitrógeno, y este que dice OS es el oxígeno superior y el que dice OI es el oxígeno inferior. El hidrógeno, vamos a recordar la fórmula de la carga formal. Es su número de electrones de valencia, el hidrógeno tiene 1, menos la cantidad de enlaces que está formando, 1, ya tenemos 0, menos la cantidad de electrones que tiene libre. El hidrógeno solo tiene un electrón, entonces no tiene electrones libres, entonces su carga formal sería 0. Vamos a pasar al oxígeno. El oxígeno es del grupo 6, por ende tiene 6 electrones de valencia. 6, ¿ya? Ahora, está formando 3 enlaces, entonces 6 menos 3. Y tiene 2 electrones libres, entonces 3 menos 2. Carga formal más 1. Vamos con el nitrógeno. El nitrógeno es del grupo 5. Le restamos la cantidad de enlaces que está formando. Está formando 4 enlaces. Le restamos entonces al número de valencia, que es 5, le restamos 4. Me queda 1. No tiene ningún electrón libre. Entonces su carga formal es igual a 1. Perfecto. Oxígeno superior. Lo mismo, es del grupo 6. Está formando solamente un enlace, se lo restamos. Nos queda 5 y tiene 6 electrones alrededor de él. Por ende, 5 menos 6, menos 1. Carga formal del oxígeno superior, menos 1. Y el de abajo, lo mismo, va a tener exactamente la misma carga porque tiene la misma cantidad de enlaces formados y la misma cantidad de electrones alrededor de él. ¿Ok? Entonces, la suma de esto me debería dar 0 porque la molécula es neutra. Entonces, más 2 menos 2, 0. Perfecto. La molécula es neutra. Ahora, la molécula B.
exactamente lo mismo. Es el mismo proceso que estamos haciendo. En este caso, también la molécula es neutra, nos debe sumar 0. El nitrógeno tiene carga más 1, el oxígeno inferior, que es el de acá, tiene carga menos 1 y se anulan, cerito. Y finalmente la molécula C, exactamente lo mismo, calculamos la carga formal para cada uno de los átomos involucrados, en donde el nitrógeno tiene carga más 1 y el oxígeno superior menos 1, anulándose entre sí y dando como resultado 0 también. En base a lo anterior, entonces, ¿cómo decidimos cuál de todas es más estable? Debido a que todas en realidad nos sumaban 0, ¿cierto? Todas sumaban 0 y eso es lo que tienen que sumar las cargas formales cuando una molécula es neutra. Lo que vamos a ver es que sobre el átomo de oxígeno queda una carga positiva, según la primera estructura de la molécula que tenemos acá y según las cargas formales que nosotros calculamos. La de nitrógeno tiene una carga positiva y las de oxígeno de acá tienen unas cargas negativas. Acá, el nitrógeno que es el átomo central tiene una carga positiva y este oxígeno tiene una carga negativa. Y en este caso, en realidad es exactamente lo mismo, solamente que lo tiene hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo decidimos cuál es la más estable? Para eso tenemos distintas reglas, ¿ya? Para saber cuál es la más estable. La primera es que tenga sus átomos con cargas formales igual a 0. Si hay una estructura que tenga carga formal en cada uno de esos átomos igual a 0, esa siempre es la más estable. Si todos sus átomos tienen carga formal 0, listo, esa es la más estable. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si, como en este caso, no tenemos ninguna que no tenga cargas formales positivas o negativas? Entonces, debe tener a sus átomos con cargas formales similares y más cercanas a 0. O sea, por ejemplo, si una de estas estructuras nos hubiera salido por acá un más 2 con un menos 5, por dar un ejemplo, esa estructura está totalmente descartada de inmediato porque estas estructuras tienen una carga más 1 y menos 1, ¿cierto? Entonces, un 1 contra un 5 no se compara, ¿ya? Esa estructura sería entonces descartada. Pero en este caso todavía están todas en juego porque todas tienen cargas más 1 o menos 1. ¿Qué pasa ahí? La estructura más estable será la que tenga los átomos más electronegativos soportando las cargas negativas. ¿Cuáles son los átomos más electronegativos? ¿Cuáles son? En este caso, los oxígenos, ¿cierto? Los oxígenos. Por ejemplo, en esta estructura, en la estructura A, perfecto, tenemos los oxígenos soportando carga negativa, pero también lo tenemos soportando una carga positiva. Entonces eso no la hace la estructura más estable, ya la descartamos. Miremos la siguiente. Tenemos a los oxígenos, los átomos más electronegativos soportando las cargas negativas. En este caso acá. ¿Ya? Entonces, perfecto, nos sirve. Y lo mismo acá porque este oxígeno es exactamente igual a este, entonces también nos serviría nuestra estructura. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando tengo más de una estructura que cumple con absolutamente todas las reglas? ¿Qué sucede? ¿Cómo decido cuál de las dos es más estable? ¿Cuál es la que más me sirve? Hay un efecto que se llama resonancia. Aquí vamos a meter este efecto llamado resonancia. ¿Qué significa la resonancia? Si nos damos cuenta, como yo les estaba diciendo recién, este enlace es exactamente igual a este y este de acá a este. Entonces lo único que está pasando acá es que este enlace se cambió hacia abajo y en este caso que ese enlace se cambia hacia arriba para poder dar esta molécula. Pero son en sí exactamente iguales, tienen la misma distancia, tienen la misma carga, son iguales. Entonces ahí entra el fenómeno llamado resonancia en donde ambas estructuras son aceptadas entre sí como exactamente iguales. Entonces esto sería la estructura correcta del ácido nítrico. ¿Ya? La estructura correcta corresponde a la resonancia. Si yo coloco solo una, me está faltando la otra parte. Es como que la tengo incompleta la estructura. Tengo que colocar ambas estructuras resonantes.